Yo estoy muy contento y de verdad feliz de poder compartir en este momento pantalla y parte de mi nuevo proceso creativo con este podcast, nada menos y nada más que con Gustavo Adolfo Páez Maduro. Gustavo y yo hemos tenido una relación de amistad y de mucha empatía, quizás porque casi que amamos las mismas cosas. Entre otras, tuve la oportunidad de conocer a Gustavo cuando comenzábamos un curso de locución, porque soñábamos con hacer radio, o por lo menos teníamos entendido que teníamos con qué herramientas para poder desarrollar nuestro proceso creativo allí en la radio. Y fue donde lo conocí y Gustavo es el primero en entrar en la radio y gracias a que tú entras en la radio, yo entro en la radio, cosa que te quiero agradecer, pero también hay una sinopsis allí. Yo entro también como docente en un colegio y pues hacemos el puente para que te conectes tú también y entres allí en el colegio. Entonces como que siempre nos hemos tenido una relación que con la parte laboral de las cosas que nos gustan, pues hemos comenzado. Gustavo, bienvenido. Hola José Deni, gracias por la invitación y bueno, qué importante lo que tú has dicho, ¿no? Pues desde hace muchos años no es una amistad de 2 días, es una amistad de toda la vida. Hemos crecido juntos, hemos visto crecer a nuestros, nacer y crecer a nuestros. Tú Correcto. ya eres abuelo, yo todavía no tengo la dicha de ser abuelo, pero bueno, eh, Ujú. tú empezaste antes que yo también. Sí, 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 ocurre. Y sí, toda la vida y compartimos muchas pasiones y entre una de ellas también es la pasión que tú tienes en este momento y ese impulso y bueno, y fuerza que tuviste de comenzar a tocar esas redes, tocar las uvas de Baco, vamos a decirlo de esa manera. Es muy interesante y bueno, eso es una pasión que quizás tú tienes más que yo con la parte con relación al vino, pero también el vino es gran acompañante y eso es lo que nosotros pues te aplaudo y siempre te he apoyado en los proyectos y quizás a veces te he como puesto tratando de ponerte los pies sobre la tierra, pero José Lee es un echado Sí. para adelante, vamos a decirlo de esa manera, y le gustan los retos y esto es un nuevo reto y es una increíble, es increíble de verdad lo que estás haciendo y todo lo que se ha visto desde nacer el libro, desde que me contaste el proyecto, ha sido algo muy interesante, José Lee, de verdad que bueno, para adelante y con lo del podcast, fabuloso. Mira, Gustavo, a eso me iba a referir porque hay dos cosas importantes que tú has destacado. Primero, en tiempos de pandemia, hemos estado nosotros en cada uno de en los países donde emigramos, estamos en nuestras realidades y también hiciste el puente para invitarme a ser parte de un podcast que se llamaba Lo que el mundo habla. Fue una experiencia maravillosa de esa necesidad de expresar en radio. Pero también, y tú te me adelantaste un poco, pero quiero decir que la primera persona, quizás la única, que me dijo, Josi, ¿por qué no sacas el libro por Amazon? Y me mostró a grandes rasgos lo que podría ser el Amazon KDP y lo que podría ser esta plataforma para cuando le comenté que tenía la idea de escribir un libro. Por eso es la primera pregunta, por eso eres el primer invitado que tengo en el podcast, porque tiene todo como que parte con tu apoyo y con tus ideas. Bueno, sí, José, fíjate, eso no solamente eres tú quien se ha encaminado por la parte de la escritura, tengo otros amigos que se han también encaminado por la parte de la escritura y ellos han logrado su sueño, su primer sueño y después sacaron otro y esa es la idea, ¿no? No quedarse en esa parte y se apoyaron en esa gran plataforma que tiene Amazon para la impresión, promoción y comercialización de los libros. Entonces, lo que tú querías, pues sabemos más que nada de radio, lo difícil que es que nos abran las puertas en un determinado medio, Ujú. Sí, más cuando somos nuevos, más cuando no nos conocen, más cuando dirán, bueno, este es otro loco más que viene a tocarnos la puerta, no sabemos el producto que nos tiene. Mira, soy tan creyente o creo tanto en tu proyecto que estoy seguro que esas mismas vamos a decirlo, esas mismas editoriales que en un momento determinado te dijeron, no, esto está muy complicado, la cola es de 3.000, en un momento determinado vas a brincar al 1.500, al 1.000, hasta llegar al número uno y te van a estar tocando la puerta y te van a decir, así, epa, vente con así. nosotros. De eso estoy seguro. Muchas gracias, Octavito. Muchas gracias por esa. Quiero destacar precisamente un recuerdo y una añoranza, porque pues somos lo que vivimos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de tener un viaje por cobertura de un evento, un gran evento, el Rock in Rio en Brasil. Tuvimos la suerte de estar allí, de vivir la música, de vivir la cultura, pero tengo un recuerdo muy bonito y una experiencia gourmet donde disfrutamos juntos Hernán Atencio y Jesús Cárdenas, recuerdo. Jesús y Luis, claro. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que vivimos allí? Pues la experiencia gourmet de un rodicio,
un auténtico rodicio brasileño en Río de Janeiro. No recuerdo si era en Ipanema o en Copacabana, pero tuvimos allí un disfrute de carnes y vinos. ¿Tú recuerdas ese compartir? Porque a mí me marcó muchísimo, tanto que aparece en el libro. Bueno, José, más que una experiencia, yo lo cuento como una anécdota, ¿no? Porque en realidad, pues, fue el primer rodicio para todos nosotros, pienso yo. No sabíamos cómo era la dinámica del rodicio. Y llegamos al Carretao en Copacabana. Recuerdo que ese era el nombre del restaurante. Y nos explican cómo es la dinámica, ¿no? Y nosotros habíamos recién llegado del viaje, estábamos amanecidos del viaje y queríamos, pues, disfrutar de una buena comida porque llegamos tarde, llegamos muy temprano, pero era tarde para el desayuno en el hotel. Y bueno, descansamos unas horas y nos fuimos al restaurante. Estábamos buscando y vimos ese que era de carne. Bueno, vamos a meternos en este Carretao Steakhouse y nos metimos en el Carretao. Nos explican cómo es el proceso. Nos dan una tarjetita por un lado roja, por el otro lado verde. Me dicen cuando quieran la parte de la carne, adelante. Lo más impresionante es que había una barra de ensalada donde había, bueno, de todo, había de todo, de todo. Yo digo que ese es el rodicio más grande que yo he estado, que yo he visto. Sí, sí, sí. Y en realidad, pues no vimos las dimensiones porque nos ofrecían más de 40 tipos de diferentes carnes. Lomito hasta codornices nos ofrecían en Sí, ese sí, me momento. acuerdo. Conejo, Y, y me, codorniz. y me acuerdo que, bueno, como buenos venezolanos hambrientos, voy a decirlo de esa manera, llegamos a comer y nos dimos un festín. Hicimos un festín del dios Baco, en Sí, realidad. casi que un Sí, bacanal. sí, un bacanal. Y comimos mucho. Recuerdo que probamos por primera vez, yo no lo había probado, la caipiriña original con Ujú. cachaza que la hicieron en ese momento, tal como se debe hacer. Y luego de eso comenzamos a comer la carne. Una buena carne, nos ofrecían el vino también, que si mal no recuerdo, yo iba por parte de la casa también. Sí, y había un vino hecho, era de Río, era de un lugar cerca, era de una bodega cerca, y también teníamos experiencia de compartir algunos vinos argentinos, que fue nuestro como primer contacto con estos vinos del sur. Y Sí, es una sí, sí. experiencia que me recuerdo y es un recuerdo muy grato, muy bonito. No, no, y fíjate algo, ¿no? Uno entiende después, en esa época quizás estábamos más jóvenes, eso ya fue Sí, hace muchos años. 2001 creo. Nosotros veníamos con la oportunidad, estamos viajando, estamos por fuera, vamos a aprovechar. Era muy barato para nosotros en esa época. Y bueno, aprovechamos y entendí después por qué nos daban vino. Entonces resulta que el vino nos ayuda a digerir un poco lo que es la carne. Fue una Así. cantidad de carne que comimos que yo creo que nos tocó irnos, no sé si nos fuimos a trabajar, ahí no recuerdo ya, porque No, comí tanto y nos fuimos a caminar tanto a la orilla de la a la playa para playa, bajar sí, un a la poco, playa, sí. trabajar la comida, porque fue demasiada comida. Pero sí, el vino fue algo muy importante en ese momento porque el vino nos ayudó como a digerir, el vino nos ayudó a abrir ese espacio más dentro de nuestro estómago para poder seguir comiendo. Eso fue una experiencia que yo lo Y cuento porque cuando pusimos la tarjeta en verde fue que nos cayeron, nos sí, atacaron como con las unas abejas. espadas, venían con las espadas Sí, y cortes de carne y cortes de carne que venían, sí. Entonces, la exactamente. picaña, nos venían también pues con carne de lam, de cordero, cochino, pollo, bueno, y Y así todo. De verdad que franco, yo que lo el recuerdo. franco con aceitú, Sí, yo lo recuerdo pollo, mucho. con tocineta, total, bueno, Sí, sí, fue un impresionante, festín, ¿verdad? pero bonito, primero que el recuerdo que nos deja, además que el vino nos ayudó a hacer ese hilo conductual de comer y compartir, de poder digerir mejor el banquete que nos estábamos dando y que el tiempo y el espacio se quedaron allí detenidos, porque esas son las cosas que hace el vino cuando está muy bien combinado, maridada con las carnes y con lo que nos alimenta. Por eso Así mismo. me gustaría que me hablaras un poco de tus vivencias del vino. ¿Cómo Gustavo Páez comenzó a encontrarse con el vino? ¿Cuándo comenzó a agarrarle gusto? Sabemos que tenemos una edad en la que el vino nos parece como algo que no nos gusta, como que, wow, eso no me parece, pero después como que el paladar se va adaptando y bueno, después esos taninos que están allí, tú ya comienzas a sentir que el vino es parte de tu soundtrack. Sí, bueno, aparte del vino comenzó, vamos a decirlo que comenzó relativamente joven, ¿no? Mi mamá siempre había sido o es, bueno, ya no tanto, ya no, pero era un amante del vino. Mi mamá le gustaba mucho el vino, le gustaban mucho los vinos chilenos y los vinos argentinos, más que inclusive los españoles. Y ella bueno, desde que yo tengo
vamos a decir, la edad suficiente para poder tomar, nos decía, vamos a tomar esto. Y muchas veces cuando íbamos a comer, tomábamos sangría. La sangría, pues sabes que es una especie de cóctel preparado con vino tinto. Básicamente la tomábamos con vino tinto. Y podemos decir que ahí comenzó el gustico por el vino. Después, más adelante, en cada mercado yo metí una botellita de vino que acompañábamos, sobre todo cuando hacíamos una cena no muy pesada, tratábamos de acompañar con vino para lograrlo así. Y fíjate algo, es algo que como que se le pegó también Perdone. el Chardonnay. A mí no me gusta tanto, yo soy Ajá. más de un vino más dulce, a mí me gusta más como el Merlot, que no es Ajá. como tan seco, entonces, y uno va probando diferentes cepas hasta que uno le agarra el gustico a la que más le gusta, pero uno no deja de probar. Entonces muchas veces uno ve un vino, mira, vamos a probar este que es diferente, es una combinación de cepas, mira, es un vino italiano, es un vino portugués, que por cierto son muy buenos Sí. los vinos españoles, es un vino de California, es un vino de España, es un vino argentino. Y fíjate, Hay que entender algo, Gustavo. Es una experiencia sensorial como la música. A veces tenemos que escuchar como que de todo un poco para poder entender, no solamente algo. Y es igual sucede con el vino. Y eso que tú dices es importante. El abrir el paladar para empezar a probar y también reconocer lo que te gusta y lo que no te gusta, porque no pasa nada. Si a ti un chardonnay no te da emoción en tu paladar, no pasa nada. Habrá otro que sí te pueda dar ese gusto, como acabas de comparar con el Merlot. Pero también ocurre algo que me llama la atención y es que por tu madre y por la cultura en tu casa, qué bien que comenzaste temprano, porque no mucha gente tiene esa suerte de comenzar temprano con el vino. El vino es algo que viene como que después, cuando empiezas ya a cambiar tus años jóvenes por tu madurez. sí, mira, en mi casa había una experiencia, vamos a decirlo, una dualidad de países. Estábamos entre Chile con el famoso gato negro y casillero del diablo y el escocés por parte de mi papá, ¿no? Yo soy más de Escocia, ¿no? Pero sin Ujú. embargo, el vino es algo que me apasiona, ¿no? O sea, no, yo prefiero un buen vino para acompañar una buena cena, independientemente del tipo de cena. Y como te digo, prefiero un buen vino antes que cualquier otro tipo de bebida. Sin embargo, también, pues, cuando me dicen que hay un escocés y un vino, pues yo me voy por el escocés. Pero sin embargo, el vino es algo que gusta y apasiona. Entonces, por eso te puse el ejemplo de mi esposa, quien actualmente, pues ella todavía es amante del vino y ya no puede vivir sin su copita de vino antes de irse a acostar Muy como bien. para relajarse. Yo no sé, es como a veces mucha gente va y hace cualquier otra cosa, O pues toma un ella té, hace esa o se parte. toma un té antes de dormir, ¿no? Es válido. Por cierto, yo escribí un libro para los que me están escuchando. Es una novela de ficción histórica y está inspirada, por supuesto, en Baco. Y si Baco tuviese voz, yo quiero decirle a todas las personas que están disfrutando de este podcast que la voz de Baco, si en mi mente, porque en mi mente utilicé personajes que fueron mis arquetipos. Yo utilizaba, de hecho, actores de hoy en día de Hollywood como arquetipos de cada uno de mis personajes. Baco, aunque es el arquetipo de un personaje, de un actor de Hollywood, yo digo que la voz de Baco es la tuya, Gustavo. Siempre en mi mente cuando escribí, yo dije yo me imaginé que si Baco tuviese voz, tenía que ser la tuya. Bueno, quizás Bueno, por tantos es años un honor. grabando contigo, tantos años haciendo radio contigo, tanto tiempo escuchándote, pero digo yo que si la Baco tiene voz, es la voz tuya, Gustavo. Así que si hago un cómic o algo, te voy a contratar para que te encargues de esa parte. Cuenta conmigo y sería un placer hacer la voz del Dios Baco. Sí, sí, de verdad que, bueno, eso lo quiero dejar para que cuando estés leyendo y cuando los que conocen a Gustavo estén leyendo el libro, entiendan que Baco habla como ese señor que está aquí al lado mío en este podcast. Bueno, vives en el estado de California, vives en los Estados Unidos y no podemos dejar pasar, pero por nada el Valle de Napa, no podemos pasar por alto ese lugar maravilloso donde se producen unos vinos increíbles y que resulta ser que para aquellos que tienen la experiencia de hacer una ruta del vino, Napa está en el to do, en el por hacer. ¿Has tenido la oportunidad de estar allí? ¿Has compartido allí? ¿O qué sabes del Valle de Napa? Te voy a matar. Por mi trabajo, yo trabajo en una empresa que realiza inventarios en hospitales y me la paso viajando mucho.
De hecho, ahorita estoy en San José, California. Llegué el día de ayer de Dallas, Texas, y después me voy a Los Ángeles. O sea, me la paso viajando por todo el país. Gracias a Dios y al trabajo, pues he tenido muchas experiencias. Y una de esas experiencias en el año 2020, en época de pandemia, aunque no lo creas, tuvimos un trabajo en Sacramento. Estábamos haciendo la Universidad de Davis, UC Davis, y en un momento determinado el trabajo se adelantó, lo terminamos muy rápido y tuve 2 días libres. Yo estaba nuevo en la compañía no me daban vehículo todavía, estaba empezando, sería mi tercer trabajo, digo yo. Yo digo, bueno, yo estoy en Sacramento, ¿qué voy a hacer? El hotel estaba un poquito retirado. Entonces hablé con la persona con la cual tenía el vehículo y le dije, ¿por qué no me llevas un rentacar? Yo voy a alquilar un carro porque yo quiero conocer. Fui a un rentacar, alquilé un carrito pequeño, el más económico que había por Ujú. los 2 días que íbamos a tener libre. O sea, eso fue en la tarde y al día siguiente tempranito dije, ¿para dónde me voy? Cuando me pongo a revisar en el mapa, veo que estoy aproximadamente a 45 minutos de los valles de Napa. No, por Y Dios. agarré hacia los valles de Napa y me fui a conocer los valles de Napa. Y en una de esas me paro en una estación de servicio a comer algo, a desayunar. Y cuando veo viñedos y veo un folleto de un castillo, Mm, un ese de Colón. castillo de los tipos antiguos. Italiano, es un castillo de Se mucha llama madurez italiana. el Castello do Amoroso, el El Castillo de Castello Amoroso, Amoroso. sí. Entonces ahí es unos vinos, es un viñedo, y es impresionante cuando tú entras o salís, cuando entras a la carretera principal del Valle de Santa Elena. Por esos lados tú ves viñedos a un lado, viñedos al otro, ves uvas, 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 uvas y más uvas. Y cuando llegas al castillo, tú llegas, subes, y lo impresionante es que la carretera es estrecha, solo una vía para subir y una vía para bajar, pero por caminos separados. Y a los lados tienes como una cerca de uvas. Tú vas viendo las uvas y ves unas uvas de un color, unas uvas de otro color, y ellos te ponen aquí, esta cepa es para tal cosa, esta cepa es para tal cosa, esta cepa es para tal cosa, al lado y lado de la carretera. Luego llegas al castillo y cruzas un puente. Tú compras el ticket para conocer el castillo y tienes una degustación. Supuestamente yo compré una degustación para 4 vinos, para 4 diferentes tipos de vino. Para 4 copas de vino. Cuando bajo, el viñedo produce en ese momento estaban produciendo alrededor de 16 tipos de vino. Cuando bajo al centro de degustación, imagínate un centro muy, muy lindo, donde se ven las barricas, donde tienen un depósito de las botellas, es impresionante. ¿Dónde Y hay están los unas especies sommeliers de, explicándote? entonces hay una barra donde están los sommeliers y hay espacios, imagínate un cajero del banco. Y en esa época, pues, estaba dividido por separadores. Entonces uno llega, entrega el ticket y le asignan un sommelier. Casualidad de la vida que me tocó un sommelier brasileño y Ujú. volvió a mí la época De de Río. Brasil Ajá. y de Río. Llegó un muchacho muy, muy, muy agradable, de verdad que sí. Comenzamos a hablar, ¿no? Y él me dijo, ¿de dónde eres? Yo le dije, de Venezuela. Y me dijo, "Oh, yo soy de Brasil". Y me comenzó a hablar en español. Y comenzamos a hablar, perfecto. Y hubo una empatía, ¿ok? Y José, yo probé 14 de los 16 vinos que hacen ahí. Ajá, ¿y cómo Al te punto sentiste? tal, ¿De rodillas o eh, gateando? no, dando vueltas, de verdad que después caminé nuevamente por todo el castillo como para bajar un poquito. El punto fue que, pues, de las 4 probé 14, Qué me maravilla. llevé 6 diferentes tipos de vinos. O sea, fue algo que hizo una inversión, vamos a decirlo. Claro, Hice unos claro. regalos también a mi familia y para mí me quedaron de 2 botellas. O sea, Ujú. compré 6, 2 que le di a unos primos, 2 a mi hermana y yo me quedé con 2 y fue algo pues que valió la pena, de verdad que valió la pena la visita. Y te puedo decir, al frente de Castillo de Amoroso, vas a la terraza donde hay animales, hay pavos reales, es como un pequeño zoológico de contacto para los niños porque ellos no pueden entrar a la zona de la cata. Y las vistas son impresionantes, José. O sea, te quedas loco. Pero no solo es el Valle de Napa en California. Muy cerca de mi casa, aproximadamente a 45 minutos, está la ciudad de Temécula, como le dicen aquí. En Temécula también es muy famosa por las partes de los vinos del viñedo. Son unos vinos muy buenos y ellos pues están haciendo una mezcla de vino y lo realizan, lo acompañan, lo mezclan con sabores frutales. Solo la uva.
que si le ponen durazno, que si le ponen peach, le ponen café, ponen manzana, le hacen un estilo de sidra, pero mira, es una cosa que es impresionante, es un viñedo hermoso también, y como te digo, esa zona de Temécula, si tienes alguna vez la oportunidad de venir muy entre San Diego, en la ciudad de San Diego y Riverside, está la ciudad de Temécula, y esa ciudad vive prácticamente del vino De vino, también, sí, tiene sí, sí. viñedos impresionantes, y yo digo bueno, California no es solamente el valle de, está queda en la Palo Alto. parte subiendo hacia San Francisco, Palo Alto, sí, Palo Alto, no, no Palo Alto, Palo Robles es Ujú. otro viñedo impresionante, vas al lado de la carretera, del freeway, de la autopista, y tú al lado y lado ves viñedos, 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 Maravilla. pero, Y o qué sea, sabor. estamos Ahora, en California. esto es importante, Gustavo, de comentar, porque bueno, sin duda, como te digo, para todos los amantes del vino, para todos los entusiastas del vino, como yo, que no soy un experto, sino un entusiasta del vino, y que sé que muchos de los que están escuchando este podcast lo son, si tienen la oportunidad de unas vacaciones, sí, está Las Vegas, sí, está Boulevard Hollywood o whatever, pero yo creo que es mejor hacer una excursión con el vino si eres un entusiasta del vino y encontrarte con algo que sencillamente te va a hacer maravilloso. De verdad que te quiero agradecer muchísimo, Gustavo, este recuento que nos dices, porque qué buena manera de decir con respecto a vivir del Valle del Napa y el vino. Por cierto, hay una película que se llama Bottle Shock. Yo no sé si tú la viste, la tienes que ver. Es con Bill Pullman y Alan Rickman. Y trata fue en el 79, botella de Santa Elena, un vino de Santa Elena, un vino blanco, que participó en un concurso en Francia y ganó el concurso. Buenísima la película, además que nos pasea vas a recordar mucho, y las personas que nos están escuchando, esa película, si les gusta el vino, tienen que verla. Se llama Bottle Shock con Bill Pullman y Alan Rickman, actor este británico que estuvo en Harry Potter, ya saben, del profesor Snape. José, si tienen la oportunidad de venir a California en alguna oportunidad y quieren ir al Valle de Napa, hay un tren, Ah, ¿verdad? Que tiene una degustación. Entonces ese tren te va paseando por los viñedos y te hacen la degustación dentro del tren. Vale la pena. Y Napa es eso una va a ciudad ser así. espectacular. Un cuento rapidito. Cuando llegué al hotel a Napa, posteriormente hicimos un hospital en Napa ya años después. Y sorpresa, cuando tú llegas al hotel, a cualquier hotel, por lo menos en los que yo me he quedado, en Valle de Napa, en Napa, la ciudad de Napa como tal, Ujú. cuando llegas, reciben con una botella de vino, incluida dentro de tu habitación. O sea, te dan una habitación y tienes Qué una botella de vino maravilla, oye. para que lo pruebes. Como te digo, así es de importante el vino en esa ciudad, Claro. Y en esa zona. en el libro yo hablo del Valle de Napa. De hecho, hay un capítulo que se llama El Valle. Pero bueno, eso ustedes lo van descubriendo a medida que lo vayan leyendo. Ya saben que la voz de Baco es ese señor que está ahí. Bueno, la mente tiene el poder de darle sentido a las palabras. Hay palabras que son simples, pero cuando pasan por nuestra mente y nos conectan con un recuerdo, nos conectan con una vivencia, pues le damos sentido. Señor Baco, ¿qué digo, señor? Emigrar, Retos. Emigrar es un reto, definitivamente. y ya. Futuro. Hacernos la vida más fácil, definitivamente. Sí. No, no imaginas cómo la uso ahora. Qué No, yo barbaridad. también. Me lo dices a mí o me lo preguntas. Ahora soy tan tecnológico, yo sobre todo la tecnología que sabes que estaba negado. Ahora con la tecnología ya es mi asistente. Bueno, matemáticas Pasión. Pasión y vida. y finalmente caída libre. Mi otra hija, la hija que se fue de casa, vamos a decirlo de esa manera. Caída libre para mí significó mucho, todavía significa, todavía tengo grabado tips, todavía tengo grabado todo. Para mí caída libre ha sido algo muy, muy importante en mi vida, ¿no? Fue el programa que yo mantuve durante más de 15 años y bueno, ya no está y no creo, ya caída libre se fue, ya caída libre, vamos a decirlo, es un libro cerrado. Hay proyectos nuevos y cosas diferentes, pero para caída libre es una hija para mí realmente. Fue un programa de radio que arrancó en 96.1 Imaginación. En 96.1 Imaginación, después nos fuimos a la Mega, bueno, en esa época no era Mega, era 102.1 FM. Gracias a ti, José Luis, que hiciste el puente con Jorge Galvis y Caída Libre se fue a la Mega, donde estuvimos por mucho tiempo. Después hicimos un periplo ahí con Líder y hasta que el año 2015, diciembre de 2015, fue el último programa que se realizó en la Mega. Ya era solamente un programa de fines de semana, grabado, el tiempo, las ocupaciones, la experiencia, pero
hasta el 2015 estuvo Caída Libre y dije, bueno, ya esto es algo que voy a guardar, ya hice mucho por ella, vendrán nuevos proyectos, vendrán nuevas oportunidades y bueno, ahí estamos. También el tiempo, las ocupaciones no permiten hacer muchas cosas. Tengo unos micros por ahí que no sé si has escuchado, Sí. pero es una cosa completamente diferente, es una locura y como te digo, no puedo abandonar la radio, tengo que seguir haciendo si sea poquito. Gracias a ti, José Ali, de verdad que un abrazo grande, gracias por la oportunidad. Que a todos aquellos que no se han metido en el vino, traten de probar poquito a poquito le van agarrando el gusto. Al principio arrugarán la cara, pero después vayan haciendo, como dice ellos, prueban diferentes opciones hasta que le agarren el gusto a uno de ellos. Y a ti, José Ali, te deseo el mayor de los éxitos. Has escuchado Historias con Vino, un podcast de José Méndez para brindar con relatos que trascienden el tiempo. Hasta un próximo encuentro.